Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saludamos con la gloriosa paz de Cristo. Estamos muy contentos de que nos permitas en una ocasión más compartir unos minutos contigo aquí en tu podcast, en tu programa Buscando un Corazón. Le saluda su hermano y amigo Alejandro Martínez y me acompaña mi amigo el ministro Carlos Garza. Hermano, ¿cómo está? Un gusto una vez más que esté aquí. Amén, hermano Alejandro. Muy bien, gracias a Dios, bendecidos y en victoria, contentos porque una vez más estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, ¿va? Amén. Y aprovechando, ¿va? Como usted dice, para saludar a la audiencia, ¿va? Con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esperando, amén, hermano, que toda palabra que vayamos a compartir sea palabra de Dios, no amén, sea palabra de nosotros. Eso es lo primordial, nuestro objetivo, compartir lo que Dios ha manifestado a través de su palabra, a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles y sobre amén, todo de su Hijo Jesucristo, hermano. Amén. Y sobre todo que si no está en la Biblia, no lo crea. No lo creemos. No. La base amén, hermano, fundamental, pues, esa maravillosa palabra de Dios. Amén. Aquí estamos listos echándole ganas y pues contentos de poder ser de bendición para alguien, de compartir una palabra que va a buscar un corazón, donde habitar. A donde habita, así es. Hermano, ¿qué le parece? Saludamos aquí a la audiencia, a los radioescuchas, primeramente de Radio Victoria 1340 AM. Sabemos que Dios nos ha permitido estar en este medio. Los saludamos con amor, con la paz de Cristo también. Deseamos que estén teniendo una semana llena de bendición. También saludar a nuestros hermanos de la iglesia local, Bethesda South Central, los amamos y este contenido también es dirigido hacia ellos. Amén. Al liderazgo, al pastorado, a la familia pastoral. Cada ministro que está detrás de cada proyecto en la iglesia, cada ministro, cada diácono, cada líder, que en su área se esfuerzan para que de una manera u otra esta palabra llegue en un corazón. Amén. También mandar un saludo a la iglesia de Albuquerque, nuestros hermanos de Albuquerque, ahí donde pastorea nuestro hermano Juan Martínez. Amén. A todos ellos también esperemos hacerles llegar este podcast, este episodio. Les amamos y también ganas de verlos aquí, hermano. Amén. Sí, hace poco anduvo por allá, ¿va? Anduvieron, que fue la semana pasada, antepasada. Sí, amén. Estuvieron allá. Fue el aniversario de nuestro hermano, estuvo predicando nuestro pastor, que dio un mensaje poderoso el sábado, y pues ya me tocó a mí cerrar pues no el evento, me dejaron como una comitiva ahí, y pues me dieron la oportunidad de llevar ahí la palabra, el mensaje, compartirla. Amén. Pero nos gozamos en el Señor. Que sepan nuestros hermanos de Albuquerque, el pastor, que estamos orando por ellos, que son parte de nuestra familia, los amamos y que queremos que crezcan. También, ¿por qué no? Mandar un saludo, sé que también nos están escuchando nuestros hermanos de Horizon también, pastor Isaac Quijas, que el Señor lo bendiga. Y hermano Carlos, ¿qué le parece si entramos en materia? Pues vamos. Tenemos dándole un tema muy interesante. Quiero iniciar compartiendo el título del tema de esta ocasión. Dios es uno, hermano Amén. Carlos. Y uno su nombre. Uno su nombre. Y quiero iniciar, ¿qué le parece si hermano, me permite? Y antes que todo, sí. Tratando de, dice la palabra de Dios, que nosotros no somos de los que contendemos. No. La palabra de Dios no es para usarse en contienda, no es para demostrar que Dios viene por la iglesia apostólica de Bethesda. No. Dios no viene por religiones. Viene por una Dios iglesia. No viene por un apostólico, hermano. Dios no viene por un bautista. Dios no viene por un pentecostal. Dios no viene por un testigo de Jehová. Dios viene por aquel que cumpla lo que dice su palabra. Amén. Y por eso quería hacer énfasis en esto, porque para muchos, para nosotros son temas, a mí me fascina este tema, brother, pero sí, para muchos son temas controversiales. Por eso queremos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, primeramente, antes que todo, que nos lleve a conducir este tema con amor. Amén. Con amor. Amén. Yo le voy a confesar que es uno de los temas que yo sé que usted, obviamente por su trayectoria en el Evangelio, porque también es un tema que le apasiona, quizás está mucho más preparado que yo, y eso también fue una motivación mía a prepararme un poquito más. Creo que es el tema en el que he tratado de meterme muchísimo más, pero vamos a hablar acerca de eso. Dios es uno es su nombre. ¿Qué le parece, hermano Carlos, si me permite introducir con una pequeña historia de hace muchos años? Hace mucho tiempo existió un rey
un rey sobre todos los reyes. Tenía muchas posesiones, tenía el ejército más grande e incluso la mayoría de los reyes de otros reinos le traían tributo a este monarca. Como le mencioné, tenía las mejores posesiones, su palacio esplendoroso con los mejores materiales, los mejores arquitectos trabajaban para él, su trono de oro con piedras preciosas incrustadas, la mejor comida, los mejores banquetes. El rey sobre todos los reyes. Menciona la historia que no hubo rey como él. En una ocasión, este rey salió a pasear en su carruaje, obviamente custodiado y vigilado por sus hombres, y pasó, quizás llamémoslo, por uno de esos barrios pobres, esos barrios un poquito abandonados, los suburbios del reino. Y por la ventana observó a una mujer, una chica muy, muy bella. Y dice la historia que se enamoró, a primera vista se enamoró de esa chica pueblerina. Sabemos que la chica tenía familia que trabajaba en el campo, probablemente le pagaban impuestos al rey, pero de cierta forma el rey, sabiendo que no era una mujer, una chica de la realeza, de su nivel, se enamoró, a primera vista se enamoró. El rey regresa a su palacio y se junta con sus principales consejeros y gente de confianza para explicar la situación. Y él pide consejo, pues se ha enamorado de esta chica pueblerina, se ha enamorado y de cierta forma su gente de confianza se quedan un poco asombrados, ¿va? Como, ¿por qué pedirá consejo? Es el rey. Dé solamente la orden y le traen a la chica para que se case con él, para que viva en el palacio. Pero el rey sabía que esto sería un amor fingido, un amor por obligación, basado en el temor o la tiranía, porque la chica, quizás por no llevarle la contra al rey, sabría que su familia la podría pagar las consecuencias. Así que el rey no quería que la chica estuviera por conveniencia o por obligación, sino que estuviera por amor, que estuviera con él porque también lo amaba. Así que después de unas horas tomó una decisión muy arriesgada y muy controversial. Se puso de pie, se quitó su corona, se quitó sus mejores ropas, se quitó sus sandalias reales y anunció que dejaría el trono, dejaría el palacio, dejaría sus comodidades por irse a vivir junto con los pueblerinos, porque sabía que la única forma de poder conquistarla, de poder tener contacto con ella, sería que él fuera hasta esos lugares. Sus principales consejeros y gente de confianza le dijeron: usted está consciente de que si se va, primero va a dejar todas sus comodidades y segundo, hay riesgo de que ni aún así esa mujer lo ame. Y el rey dijo: lo sé muy bien, estoy enterado de los riesgos, pero el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ese rey se quitó todo y fue a habitar entre ellos, entre los pueblerinos. Y hermano Carlos, por su expresión, creo que esta historia nos suena familiar, ¿cierto? Amén. Nos suena muy familiar esta historia. Dice 1 Timoteo 3:14, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mi hermano Carlos, nuestro Dios, el Rey sobre todos los reyes, el creador de todas las cosas, sabía que la única forma de que su creación, sus hijos, la única forma de que regresaran era de que Él se manifestara en carne. Amén. Amén, amén. Está poderoso, hermano. Hablando sobre la pueblerina esta que usted dijo en su historia. Que como spoiler somos nosotros. Hay veces que nos tenemos que quitar, hermano, todo lo que traemos de encima para bajarnos al mismo lugar de la persona que queremos conquistar. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor. Amén. Se bajó de su trono de gloria para poder conquistarnos. Amén. Por medio del amor y su sangre preciosa. Misericordia, hermano, que tiene. Este texto de 1 Timoteo 3:16
si le ponemos atención, es un texto que no necesita uno suficiente materia teológica o ser un teólogo, hermano. No estoy en contra tener un doctorado. No estoy en contra. Todo lo que sume, eso es beneficioso para nosotros. Pero, hermano, el Señor, hermano, por medio de su Espíritu, nos dio la revelación de saber discernir. Por eso le digo, no necesitamos entrar tanto en materia para saber tomarnos el tiempo y poder discernir lo que dice la palabra. Dice, en inglés dice, there's no argue. No hay tema de discusión. Indiscutible. No hay por qué estar discutiendo. Si Dios nos demanda obediencia a todos los hijos que formamos parte de los hijos de Dios, nos demanda obediencia. ¿Qué demanda un padre de un hijo? Obediencia. No, es que no está bien, papá. Cuando le dicen a sus hijos, no está bien, hazlo así. No, es que lo quiero hacer, hazlo así. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Obedecer. Claro. Eso tenemos que hacer nosotros. No hay tema de discusión. Dios fue manifestado en carne. Amén. Ese es el misterio de la piedad, del amor, de la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Sí, que es difícil ser manifestado en carne. Es difícil de entender por qué lo hizo. O sea, teniendo todo, ¿por qué lo hizo? Eso es lo que quiere decir la frase, misterio de la piedad. O sea, es algo que nosotros no haríamos tan sencillamente, hermano Carlos. Al menos yo creo que no haría lo mismo que hizo ese rey. Hermano, en una película, ¿cuándo usted ha visto que el héroe da su vida por el villano? Esto fue la película más hermosa de amor que podemos experimentar, que podemos haber visto. Amén. Experimentar el amor del héroe por el villano. Esa es una muy buena analogía, hermano Carlos. Sí, hermano. O sea, cuando usted no lo ha visto ni en una película, el villano termina derrotado, muerto y se acabó. Y el héroe sobresale. Y aquí no, aquí menguó él. Para que crezca, para que fuéramos salvados nosotros. Amén. Por eso ahora, en este tiempo ya de la gracia, nos demanda que nosotros menguemos para que pueda crecer él. Ese fue el sacrificio, ese fue el misterio de la piedad. Venir y invertir en algo que le tiene que dar crecimiento. Amén. Y el tema que queremos tocar, hermano Carlos, es básicamente la base, el fundamento de la fe cristiana, de toda la fe cristiana. Vamos a dejar de lado, como usted mencionó, apostólicos, pentecostales, vamos a dejar de lado evangélicos, protestantes, tenemos que amarnos, luteranos, calvinos, vamos a dejar de lado eso. El amor es fundamental. Es por amor que Dios se manifestó en carne y lo conocimos como el Hijo de Dios, Jesucristo. Lo conocemos así, pero es un tema un poquito controversial, hermano. Sí es controversial porque lamentablemente ha generado mucha división en la iglesia de Dios. Nosotros queremos empezar diciendo que Dios es uno. Amén. Dios es uno. Y hablando de la controversia, quiero tomar este espacio, hermano, para decir, no está bien que estemos llamándole a nuestros hermanos trinitarios. No, hermano, esa es una falta de respeto. Tenemos que comportarnos como herederos del reino. Amén. Ni tampoco está bien que nos estén llamando los solo Jesús, que a mí me gusta. A mí me gusta porque solo Jesús salva. Amén. Solo Jesús salva. Ese es mi Salvador, hermano, pero no está bien. Necesitamos respetarnos, necesitamos amarnos. Cristo viene y ya no hay tiempo para estar peleando. Mire, los demonios se unen. Usted nunca ha visto un demonio en división. Los demonios se unen para lograr su objetivo. La iglesia de Cristo no puede estar dividida, hermano. Nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. No puede haber hermanos orando por los alimentos en el nombre de Jesús. No puede haber hermanos echando fuera demonios en el nombre de Jesús. No puede haber hermanos intercediendo en el nombre de Jesús, haciendo todo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ahí está la autoridad. Pero sería ilógico que si todo lo hacemos en el nombre de Jesús, no nos bautizáramos en el nombre de Jesús. O sea, la autoridad no nomás está en echar fuera demonios. La autoridad está en la invocación también, para ser salvos. Entonces, entrando al tema, quiero leer una palabra que a mí me impacta. A mí me gusta, Efesios.
Pero ahora lo voy a leer. Capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Otra vez, calidad de único. No nomás en lo divino, sino también en lo terrenal, en nosotros, en su iglesia, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamamiento tuvo que haber sido en unidad, en calidad de único, en uno. Gloria al Señor. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Perdón, rápidamente. Como le digo, con mucho respeto, no estoy en contra de las escuelas de la teología, de la hermenéutica, de la homilética. No estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo, perdón. Sí. Pero esto no necesita tanta escuela para entender que nos está diciendo un Señor, una fe y un bautismo. Amén. La pregunta es esta: ¿por qué nos estamos peleando, hermano? ¿Por qué nos estamos peleando que si la iglesia Bethesda, que si la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús? Permítame decirle que Dios no viene por la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Dios no viene por Bethesda. Dios viene por aquel que cumpla su palabra. Amén. Aquel que pueda comprender y entender y darse el tiempo de buscar cuál es el nombre de ese Señor, cuál es la fe y la doctrina que debe profesar y cuál es el bautismo que debe de salvar. Amén. Un Señor, una fe y un bautismo. No podemos tener yo un bautismo y otra persona otro bautismo diferente. No puedo creer yo en Jesucristo como Dios y no pueden creer allá como a tener a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, como una persona separada. No la pueden tener así porque la Biblia no dice eso. Dice Amén. Un Señor. Amén. Sí, empezamos bien, hermano Carlos. Desde el Antiguo Testamento vemos que solo hay un Dios. Deuteronomio 6:4, el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es algo que la comunidad judía, nuestros hermanos también judíos, entienden muy bien y que incluso 3 veces al día lo tienen que pronunciar. Para ellos es fundamental la unidad de Dios, que solamente es uno. No hay otro Dios. E incluso en los 10 mandamientos menciona que no vamos a adorar a otro Dios porque Dios es celoso y solamente la gloria y la adoración es para Él. El Nuevo Testamento también menciona este atributo, cualidad de Dios único. Santiago 2:19, lo mencionamos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a estar mencionando varias citas, hermano Carlos. Entonces recomendamos a la audiencia, a nuestros hermanos que se abrochen los cinturones. Que se abrochen los cinturones y que saquen una pluma, claro, un lápiz. Claro. Porque como decimos y como dice nuestro pastor, les vamos a dar Biblia. Biblia, no vamos a hablar de nuestras experiencias, claro, de un sueño que tuvimos en la noche. Palabra de Dios, hermano Carlos. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y usted ya mencionó Efesios 4:5. Entonces es muy importante que debemos declarar y entender que Dios es solamente uno. No hay nadie más fuera de Él. No hay otro Dios. No está dividido en 3 personas divinas. No está independiente una de la otra. Son manifestaciones. Así lo entendemos nosotros, ¿no, hermano Carlos? Manifestaciones. Y creo que es lo que nos menciona en Timoteo 3. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Amén, hermano. Ese misterio de la piedad, hermano, lo estamos nosotros ultrajando muchas de las veces. Mire, voy a decir algo. Dice, por ejemplo, Hechos 4:12. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Creo que
4:12, ¿va? Todo, entonces la invocación, la salvación está en la invocación. Pero fíjese, hermano, fíjese, cómo a veces caemos en errores. No estoy en contra, esa es mi opinión, eso es lo que yo me revelaba. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, si yo no sé inglés, vamos a decir que no sé inglés, y voy a bautizar a alguien en el nombre de Jesús, y en lugar de decir Jesus, digo Jesus, ¿está bien invocado o está mal invocado? Está mal invocado, ¿va? Entonces la persona no va a ser salva. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo digo ahorita Yeshua HaMashiach, Jesús el ungido, no tiene nada de malo. Yo no puedo bautizar a alguien, no puedo invocar ese nombre, esa calidad de único, porque yo no soy judío, no soy hebreo, hermano. En eso puedo cometer un error de bautizar a alguien. ¿Qué tal si no es Yeshua HaMashiach? Mi pronunciación no es buena. Si yo voy al Medio Oriente y digo Yeshua HaMashiach, a lo mejor ellos dicen de otra manera, a lo mejor Yeshua HaMashiach o no sé cómo va. Hasta en eso cometemos el error de que Dios nos va a demandar las personas que deben haber sido salvas por la imposición de manos y por el bautismo y por la invocación de su nombre, que a veces no hacemos bien. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Hermano, no tiene nada de malo decir Yeshua HaMashiach, es como decir Jesús el ungido, Jesucristo. No tiene de malo. Lo malo está en nosotros, que no somos judíos, hermano. No somos judíos, podemos poner en riesgo la salvación de alguien. Ahora, volviendo a la calidad de único, eso tiene que ver mucho en la calidad de único, hermano. En la calidad de único. Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice, guardando la esperanza. Yo no puedo guardar la esperanza, hermano, si me estoy salteando los puntos importantes de la calidad de único. Amén. De la divinidad de Dios. Guardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Volvemos a ver lo mismo, la referencia de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, donde dice, e indiscutible. Lo indiscutible se vuelve a ser manifiesto en Tito 2:13, que dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, no hay tres. No puede, en la calidad de único, no pueden haber tres personas separadas. Pueden haber tres manifestaciones diferentes. Padre en la creación, Espíritu Santo, Hijo en la redención, y Espíritu Santo en la manifestación. Padre en la creación acorde a Génesis 1:1, Hijo en la creación, en la redención acorde a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutible es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, y Espíritu Santo en la manifestación. Pero al momento de que nosotros decimos que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, estamos cayendo en un error blasfémico en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe, hermano. Entonces, que creemos que Dios dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo dice Juan, así lo dice. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno, concuerdan, son uno. Hermano, no estamos en contra de las manifestaciones, no. Ni tampoco estamos alegando, no queremos discutir, simplemente que la Biblia no puede ser. Estamos expresando lo que dice la palabra. La calidad de único no se puede dividir en tres personajes. Amén. Y desde que el hombre fue creado, Dios ha buscado la forma de relacionarse con su creación, porque nos ama y en su estado natural de espíritu no se puede mostrar a los seres humanos. Incluso Moisés quería verlo cara a cara y le dijo que no, porque iba a morir, iba a desfallecer. Entonces Dios siempre ha buscado la forma de estar cerca, de tener contacto, de tener comunicación con su creación. Hay un tema entrando directamente en las manifestaciones, que son las teofanías, que es una manifestación visible de Dios durante un periodo corto de tiempo. Y hay muchos ejemplos de teofanías que son mostradas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el patriarca Abraham dice que en Génesis 18
que Dios se le muestra manifestado en carne. Era un hombre, o sea, Abraham ve llegar a 3 varones y Dios iba acompañado junto con 2 ángeles que también estaban manifestados en carne. Y ahí se presentan con Abraham. Ahí es una teofanía. No estuvo Dios siempre manifestado así. Fue por un breve periodo de tiempo. Pero ¿qué hizo? Fue con su amigo Abraham, porque quería comunicarle los planes que tenía con Sodoma y con Gomorra. Entonces, esa es la cuestión de por qué Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque quiere estar con nosotros, porque quiere tener una comunicación, un acercamiento con nosotros. También tenemos a Jacob, cuando se enfrenta con Dios, dice así que vio a Dios cara a cara y peleó con él. Es ahí cuando cambia el nombre a Israel, el que ha luchado con Dios, el que ha peleado con Dios. También una manifestación que no podemos dejar desapercibida, cuando Dios se le muestra a Moisés en una zarza. Dice que ahí estaba. E incluso le dice, quítate las sandalias de tus pies porque estás en lugar santo. Es una teofanía, es una manifestación de Dios breve por un corto periodo de tiempo. Y entendemos que fueron formas en que Dios trató de comunicarse, trató de tener acercamiento, trató de quizás hacer algo sobrenatural en la vida de sus siervos, de personas escogidas. Pero queremos hablar estrictamente de esa triple manifestación que es la base de nuestra fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y probablemente, hermano Carlos, aquí es donde entra toda la controversia, la distinción, la separación, porque hasta aquí nosotros entendemos que Dios es uno. Uno es su nombre, no hay otro Dios. Hasta ahí todos, creo que todos lo entendemos hasta ahí muy bien. Yo he visto personas, hermanos, que comparten otra doctrina, que creen también que hay un Dios. Amén. Entonces, si creen que hay un Dios, ¿por qué dividirlo en 3 personas? Exacto, ahí es a lo que voy. Nosotros hasta ahí creemos Dios es uno es su nombre. Hay 3 manifestaciones de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como usted lo mencionó. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la manifestación o en la comunión con los creyentes para revelación de entendimiento y sabiduría para los cristianos. Aquí es donde entra la distinción que algunas otras doctrinas dicen. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí creemos, hermano Carlos. Aquí viene lo controversial, que mencionan que el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre. El Hijo tampoco es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Hijo. Aquí es donde está lo verdaderamente controversial, hermano Carlos, porque no podemos decir que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu, y después decir que el Padre no es el Hijo. Y creo que usted ahorita nos lo va a explicar muy bien, cuando fue Felipe, sí fue Felipe el que le mencionó, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no. Casi se me figura que le dio un coscorrón. Ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, es esa manifestación, llamémoslo así, del Padre, una forma carnal, visible, que no podemos ver a Dios, hermano Carlos, en su forma de espíritu. Pero Jesús es esa manifestación en carne. Y menciona en Isaías, ahorita no recuerdo, se me hace que usted sí va a recordar el versículo, yo mismo que hablo, 52, diciendo Dios, 6. Isaías 52:6, yo mismo que hablo, estaré presente. Me les he de manifestar como el Dios Todopoderoso. Amén. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Hermano, muy cierto, hermano. Algo que usted leyó ahorita, Santiago 2:19. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Porque esto tiene que parar. Cristo viene. Cristo Amén. viene y necesitamos estar de acuerdo en la calidad de único. Hermano, porque cuando Cristo venga, usted le va a decir, no, yo voy para con el Padre. No, yo soy de con el Hijo. O yo soy de con el Espíritu Santo. No podemos servirle a uno, vamos a querer 3, hermano. Ahora, déjeme, ahí le va. Dice, Santiago 2:19. ¿Crees que Dios es uno? Haces bien.
Si crees que Dios es uno, dice, estás en lo correcto, estás donde debes de estar. Y luego nos hace una aclaración, dice, porque si no sabías, también los demonios creen y tiemblan. Qué triste, hermano, que, mire, si usted le pregunta a la gente allá afuera que cuántos diablos hay, ¿va que no le van a decir que 3? ¿Que 4? ¿Cuántos le van a decir? Uno solo. ¿Uno? Sí. Qué triste que la gente inconversa aún crea que hay un diablo y no puedan creer, nosotros no podamos creer que hay un solo Dios. Amén. Eso es triste, es de pensarse, brother, porque el diablo, el que el Señor lo reprenda, el príncipe de este mundo, tiene cegado el entendimiento, brother. Ahora, ¿por qué Dios obra en milagros, en sanidades, y otras, en otras doctrinas? Simplemente porque la autoridad está en el nombre del Señor Jesucristo, y cada vez que se invoque el nombre del Señor Jesucristo, el Señor va a respaldar su nombre, no porque nosotros estemos en la verdad. Podemos estar viendo, experimentando milagros, podemos estar viendo paralíticos ser sanados por la invocación del nombre, pero eso no significa que yo estoy en la verdad. Entonces, hermano, necesitamos creer que Dios es uno. Necesitamos creer que Dios es uno. Mire lo que dice Filipenses, algo de lógica. Como le digo, no somos teólogos ni pretendemos haberlo alcanzado, ni sabemos. No estamos aprendiendo, hermano. Pero mire, Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ahí está la calidad de único, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Algo ilógico, hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. Amén. Si hay 3 personas separadas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sería una falta de respeto jerárquica que el Padre se le doblegara a Jesús allá en el cielo, porque eso es lo que está diciendo. Toda rodilla se doblará de lo que está arriba en el cielo. Amén. Y pues, si vamos a un orden jerárquico, y si fuera así, estaría el Padre arriba del Hijo. Imagínense que que yo llegara a mi casa y yo le besara la mano a mi hija. Son cosas de ilógica, hermano. Son sentido común. Aquí nos está aclarando que Jesús es Dios. No puede ser, sería una cosa ilógica que llegara Jesús al cielo, o allá en el cielo el Padre se le arrodillara a Jesús. O sea, son cosas de sentido común, brother. Son cosas de sentido común. Entonces, estamos hablando de un Dios. Amén. Una unidad. Unidad. No hay... y también de cierta forma puede sonar incorrecto decir que Dios está dividido en 3 personas distintas. Porque en primera, Dios no es una persona. Dios es espíritu. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, que Dios es espíritu. Entonces, muchas de las reglas, o la gran mayoría de las reglas que nosotros conocemos, son reglas físicas y no aplican para Dios esas reglas, ya que Él fue el que creó esas reglas. Y es algo que a veces incluso hasta los científicos no logran comprender, tratan de tener un raciocinio lógico en base a los conocimientos, a la ciencia que nosotros tenemos, pero eso no aplica para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó esas leyes, las cuales no van a ser quebrantadas. Pero Dios es espíritu. Menciona Juan 1:1, creo que es un verso que conocemos muchos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces no hay distinción, no hay separación. Juan 14:7 nos menciona, si me conocéis, dice Jesús, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aleluya. Ver al Hijo, conocer al Hijo es ver al Padre y conocer al Padre. Es ver al Hijo. Ahora, hay una situación, hermano Carlos, que me gustaría que si lo puede explicar un poco acerca de, quizás es una confusión de por qué Jesús oraba
al Padre? Si él era Dios, entonces ¿por qué él oraba al Padre? O sea, ¿hay alguna separación? O sea, algunos dicen, ahí está, Jesús no puede ser el Padre porque Jesús estaba orando al Padre. Y quizás una de las cosas que al menos yo he comprendido es que nuestro Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, una totalmente humana y una divina. Y una divina. Amén. Mire, otra cosa de sentido común. En Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hubiese perdón para los pecados. Esa es una primordial. Dios no se podía manifestar o autoproclamar Dios en un cuerpo de carne, porque primero se anularía el plan de salvación. Uh-huh. El diablo lo llevó a la cruz y pensó que venció, pero cuando ese soldado romano le encajó la lanza, ahí salieron dos cosas, el plan de salvación y la sangre que nos limpia de todo pecado. Porque la Biblia dice que el que no naciese de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces, el plan de salvación constaba en derramar sangre, ¿verdad? Entonces, Dios no se podía autoproclamar Dios en la tierra porque se eliminaría el plan de salvación. Eso es lo que algo no comprendían los apóstoles, los discípulos. Por ejemplo, Felipe, muéstranos al Padre. Y me gusta mucho esto. Me imagino hasta la cara de Jesús. Uy, tremendo. Ahorita vas a ver cuando lleguemos. Andando evangelizando. Es como decirle, no, Jesucristo salva. Jesucristo reina. Mire, Jesucristo viene pronto. Que usted esté diciendo eso. Yo sea su acompañante. Y decirle, ¿a poco sí? ¿A cuándo? Eso es lo que... Y yo puedo ver la frustración de mismo Jesús, del mismo Dios ahí. Felipe... Casi con los dientes apretados. Tanto tiempo que andas conmigo, Felipe, y no me conoces. Entonces, usted dijo una cosa. Mire, Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue primero antes de la creación. Uh-huh. Aquí nos confirma eso. Y aquí nos está hablando de la características de Jesucristo. Jesús, Salvador. Cristo viene siendo la naturaleza humana, el escogido, el Mesías. Y el Mesías, uh-huh. El ungido. Jesús es la divinidad. Jesús, la salvación, lo divino. Cristo es la naturaleza humana de Dios. Entonces, se tenía que cumplir lo divino a causa de someter la naturaleza humana. Por eso Dios Jesucristo nunca se proclamó Dios. Lo vemos en la cruz. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. En Génesis podemos ver lo que hacían los sacrificios, que dice que cuando hacían sacrificios y degollaban los borreguitos, los cabritos, los animales del sacrificio, dice que andaban las aves rapaces queriéndose comer el sacrificio, ¿verdad? Amén. Porque olían a carne putrefacta. Bueno, el Señor no fue, hermano, no fue humano. Usó un cuerpo humano, pero su naturaleza siempre fue divina. Siempre fue divina. Entonces, ¿sobresalió la naturaleza de Dios humana? Sí, porque ese era el plan de salvación. Pero cuando murió, dice la palabra de Dios, que las aves rapaces no pudieron comer el sacrificio, porque esa carne nunca vio corrupción, nunca se hizo putrefacta, nunca despidió un olor a humano. Entonces, ¿por qué Dios, siendo en Jesús, por qué no se pudo autoproclamar Dios? Porque estaba en una naturaleza humana y podía anularse el plan de salvación, que era el derramamiento de sangre. Simple y sencillo. Ahora, vamos a Génesis 1:26. Muy importante, porque usted puede decir, no, pues es que está diciendo todo lo que se acomoda. No, yo no me acomodo nada, es la palabra. Génesis 1:26 dice algo, mire. Entonces dijo Dios, hagamos. Y hay que leerlo como está la Biblia, hermano. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí podemos ver una controversia.
¿Por qué dice hagamos? Ya ve, es que el Hijo estaba con el Padre desde el principio. Uh-huh. Bueno, pues déjeme le confirmo algo. Yo no, la Biblia. Mire, Isaías en el capítulo, me parece que es el 44. Si oye aquí la Biblia, pues estamos hojeándola, ¿eh? Sí, está recién salido el pan del horno, fresquecita está la palabra. Isaías 44 me parece. Ay, si no me equivoco. Isaías 44, 24. Dice, así dice Jehová, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Pocas palabras, no necesito ayuda de nadie. No estaba nadie conmigo. No, nadie me ayudó a hacer al hombre, nadie me ayudó a hacer al mundo, a la creación. Yo lo hice todo por mí mismo. Entonces, ¿por qué vemos en Génesis 1:26 esta palabra de hagamos en plural? Dice Proverbios, ¿no habla Dios a su propia sabiduría? ¿No habla Dios a su propio entendimiento? Dios es Dios, hermano. Nunca, mira, la otra vez andaba pintando mi casa y me dio flojera. Y me senté y lo comí. La hermana Sara me hizo ahí unos taquitos así estilo chicos tacos. Y me dio flojera, brother. Y de repente me dijo, voy a la tienda. Y ahí me quedé, ya bien a gusto. Y yo nomás miraba la pared y no la terminaba. Y dije, vamos a darle. Y estaba solo. ¿Nunca usted ha hablado solo? No, sí. Creo que paso más tiempo hablando solo. Eso es lo que está diciendo Proverbios. ¿No clama Dios a su propia sabiduría? ¿No habla Dios a su propio entendimiento? Dios puede hablar como le dé su gana. Dios puede decir lo que sea. No había nadie con él. Dice, yo solo creé los cielos y la tierra, al hombre, el mar, todo. Y no necesité ayuda de nadie. Amén. Y qué bueno que lo menciona de esa forma. También otra de las cuestiones, hermano Carlos, que quizás podemos malinterpretar, que algunos versículos mencionan que fue Dios, el Padre, quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y dicen algunos, bueno, si el Padre y Jesús son el mismo, entonces no pudo haberse levantado él solo. Yo tengo 3 versículos para corroborar esta situación que queremos explicar. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sabemos que está hablando aquí Romanos 8:11 del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto. ¿Quién se levantó de entre los muertos? Jesús. Jesús mismo se levantó de entre los muertos. Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. El Padre lo levantó de los muertos. Es una misma deidad, hermano Carlos. No hay otro. Y creo que el problema principal de las interpretaciones radica en que no podemos independizarlos uno del otro. No podemos decir el Padre es distinto al Hijo, porque no lo es. Claro que no. El Padre es distinto al Espíritu Santo, no, tampoco lo es. Eliminaríamos la calidad de único. Exactamente, estaríamos haciendo 3 dioses. Claro. Estaríamos haciendo, si yo digo, bueno, Jesucristo es Dios, estoy adorando a Jesús, pero después estoy diciendo que Jesús no es el Padre, caray, entonces no hay lógica en eso, hermano Carlos. Claro que no. Y quiero recordar lo que lo estamos diciendo conforme a la palabra de Dios y lo estamos diciendo con mucho amor, hermano Carlos, que no podemos decir, y hay un ejemplo que ahorita platicábamos, hermano Carlos, un ejemplo matemático que nos enseñaron desde la escuela,
lo enseñaron, yo recuerdo en la secundaria, que te decían, si A es igual a B, y luego te decían, B es igual a C. Entonces, ¿qué te dice la lógica matemática? Entonces, A es igual a C. No puedes decir A es distinto a C si lo estás igualando a algo. Entonces, si yo digo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no puedo decir que el Padre no es Jesucristo, porque sí lo es. Son manifestaciones para el plan divino que Dios estuvo fabricando desde que el hombre pecó. Desde Adán, desde aquella caída en el paraíso, Dios estuvo fabricando el plan de salvación. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere que estemos de regreso y sabe que por nuestra propia capacidad no podemos ser salvos. Entonces, ¿a través de qué somos salvos? A través de la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él es salvo. Esa es la fórmula, hermano Carlos. Creer en el Hijo de Dios. Creemos en el Hijo de Dios, somos salvos. En la calidad de único, hermano. Casi yo veo, bueno, estas son mis palabras, ¿verdad? Casi yo veo al Señor diciendo, en el tiempo de la gracia, ¿va? Se me ocurrió, decidí, quise hacerlo, quise revelarles mi nombre en estos tiempos, no en la ley. Amén. Mire, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se estaba profetizando que iban a ser Jesús y a la vez estaba diciendo que es el mismo desde los días de la eternidad. Amén. Hermano, la palabra es tan sencilla, no tenemos por qué andarnos complicando. Mire, vamos a ver un ejemplo, porque hay confusión, dice, por falta de entendimiento, por falta de revelación. Revelación, esa es una palabra clave, hermano Carlos. Se necesita revelación de parte de Dios para entender esto. Y mire, en lo que usted busca la cita que sé que tiene en mente, dice en Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entender esto, hermano Carlos, tiene que ver muchísimo con la revelación que Dios nos da. Y todo lo que estamos platicando no lo hacemos con el afán de pelear, con el afán de ofender, con el afán de hacer sentir mal a alguien. E incluso nosotros, aquellos que creemos de esta forma, en que Dios se ha manifestado en tres, estos tres son uno, y que hay dispensaciones, que estamos en la dispensación de la gracia, tampoco nosotros estamos en criticar a los demás, en juzgarlos. No, claro que no. Es amarlos, respetarlos, honrarlos y pedirle a Dios que haya revelación de parte de ellos. Entonces, creo que es una parte fundamental. ¿Qué leyó, hermano? Mateo 16. Mateo 16. Acaba de leer algo bien tremendo usted, mire, que me va a hacer saltearme. 16. 16 del verso 13 en adelante. Okay. Mire, aquí, ¿cuánto no hemos oído esto? Pues, ¿a quién le quieres hacer caso? ¿A Jesús o a Pedro? ¿Verdad que sí? ¿Estás predicando un evangelio de Jesús o de los apóstoles? ¿Ustedes son pedristas? Hermano, o paulinos, en unas ¿a quién le va a hacer caso a usted primero? ¿Al pastor o al diácono? Al pastor. Hay un orden jerárquico. Claro. El mismo Jesús dijo que vino para que hiciese que la ley se cumpliese. Él mismo fue bautizado por el Juan el Bautista. Amén. Cuando le dice,
Fíjese lo que dice. Viendo Jesús, ¿dónde estás? Es el versículo 13. A partir del 13. Dice el 18, ya hablé en el 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti te voy a dar la revelación, a ti te voy a dar el manual, a ti te voy a dejar la doctrina, a ti te voy a dejar el método de cómo vamos a ser salvos. Tú te vas a encargar de fundar una iglesia sólida, basada en el fundamento de apóstoles y profetas, donde yo sea la piedra principal, dice el Señor. Eso dice, a ti te daré la llave, a ti te daré el inicio, la puerta que va a abrir para la salvación. A ti te la voy a dejar. Por eso vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y de revelación en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 38, cuando Pedro le dijeron, el 37, varones, ¿qué haremos? Y Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo, arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, un mensaje a los samaritanos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje a los judíos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Un mensaje a los gentiles y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hermano, el bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. La calidad de único se hace manifiesto en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo registrado en la Biblia, hermano. No hay ningún registro más que el de Juan, que es para arrepentimiento. Y eso no hubo invocación de títulos, porque Mateo 28, 19, fíjese, estaba leyendo una Biblia israelita nazarena. Esa Biblia es más antigua y dice, ir por el mundo y predicar este evangelio como yo les he dicho. No dijo más, fue la gran comisión. Ya no dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Pero le digo a mi esposa, cuando me dijo que vamos, mira, pues aquí está más claro, le dije, la Biblia se corrobora sola, la palabra de Dios se defiende sola. No voy a quitarle lo que está escrito porque hay de aquel que le quite o le agregue este libro de la vida. La Biblia se puede defender sola cuando dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, no dice, para empezar, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, ni Espíritu Santo es un nombre. Estamos hablando de la calidad de único. Mateo 28, 19, su contexto es Efesios 4, 5, saber cuál es el nombre del Padre, buscar cuál es el nombre del Hijo y buscar cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y la Biblia nos da para comprender que el nombre del Padre es Jesús. Nos da para comprender que el nombre del Hijo es Jesús. Y nos da para discernir que el nombre del Espíritu es Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia, desde el principio a fin, se refiere a calidad de único. Amén. Ahora, mire, ahora déjeme busco el texto. Juan 20, San Juan 20, hablando de uno tremendito ahí que se llamaba Tomás. 20, 27. Después de que el Señor se le apareció a los discípulos ahí que estaban en sus casas, va, con miedo, dice que el Señor llegó y traspasó paredes, ni tocó, y lo dijo, pasa a vosotros, y sopló su Espíritu Santo en ellos. Dice, ¿por qué sopló el Espíritu Santo? Porque en la gran comisión no hubo bautizos, hermano. Ellos tenían duda. Usted puede leer Mateo 28, 17, dice, pero ellos tenían duda. Todo eso tuvo que venir desde la revelación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ni ellos sabían el método, brother. No, muchos decían, ¿quién? Usted lo leyó. ¿Ustedes quién dicen que soy? Uno decían, pues dicen que eres Elías. Pues dicen que eres el profeta fulanito, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo de revelación, dijo, no, tú eres el Cristo, tú eres el escogido, tú eres Dios entre vosotros. Ni ellos sabían. Hermano, usted manda a su chavalita por las tortillas y si ella no le pone atención, se va a ir a la tienda de abarrotes, no a la tortillería. Eso fue lo que pasó, por eso dio 5 comisiones.
Y en Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. No hubo ningún bautizo porque no tenían revelación los discípulos, no tenían poder, no, andaban con él, pero no sabían ni quién era, tenían dudas. Esto pasó con Tomás, y dice el 27 de la San Juan capítulo 20 al 27, el 20-27 dice, luego dijo a Tomás, porque él no creía, dijo, no, pues Tomás, aquí estuvo el Señor, y así lo vimos, dijo, yo no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en su costado. Luego dijo a Tomás el Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjese lo que nos dice el Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. ¿A quién le dijo Dios mío? A Jesús. Ahora, en un cuerpo, en su naturaleza humana, no, en un cuerpo divino, en un cuerpo transformado. Jesús se les manifestó como Dios en la naturaleza divina, ya no en la naturaleza humana. Y ahí Tomás dijo, Señor y Dios mío. Amén, amén. Primera de Juan 5:20 y verso 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Poderoso texto, y brother. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermano Carlos, creo que es un tema muy, muy interesante. Es un tema que sin duda raspa algunas cuestiones, ¿no? Y como lo decimos desde el principio, lo hemos hecho con amor, lo hemos hecho con misericordia, no buscamos pelear, no buscamos contender. Nosotros, aquellos que hemos entendido la revelación de la divinidad de Dios, nos corresponde orar por aquellos que aún no lo han entendido por revelación, y no debemos despreciarlos, no debemos hacerlos sentir mal, no debemos verlos como si fueran menos que nosotros. Dios les va a revelar. Y Dios va a tener misericordia, hermano Carlos, de quien Él quiera tener misericordia. Así que, mis hermanos, les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Compártanlo con alguien más. Oren por aquellos que ustedes conocen que dicen, está batallando para entender. Oren, no busquen contender, no lleguen a la casa y te vas a ir al infierno. No. Ore por él, ámelo. Que el amor es el que echa fuera todo temor. Por amor somos salvos, hermano Carlos. El amor de Dios hizo que Él se manifestara en carne para salvarlos. Entonces no está en nosotros el juzgar. Nosotros debemos amar. Hermano Carlos, nos despide, hermano Carlos, un último comentario y una oración. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, voy a leer. Voy a hacer un comentario y voy a leer. A 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta fe, esta doctrina está preciosa, no tenemos por qué andarnos peleando, brother. Amén. No tenemos por qué andarnos peleando. Antes, enseñemos a nuestros hijos. Muchos de nuestros tiempos andan ahorita perdidos en el mundo porque sus padres le dijeron, si no lo haces esto te vas a ir al infierno. No, hay que explicar qué no debo hacer y qué debo hacer con la Biblia. No le diga que se va a ir al infierno. Ámelo. Corríjalo con la palabra de Dios. Hermano, antes de hacer la oración, yo oí algo de una maestra y quiero que todo radio escucha y usted y yo, hermano, al leer esta palabra pongamos nuestro nombre. Y me voy a poner yo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, versículo 3 en adelante dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, porque usted dijo, el amor todo lo soporta. El amor, hermano, a esas personas que no concuerdan conmigo, les va a hacer amarme. Esas personas que no concuerdan con lo que tal vez la doctrina que nosotros predicamos,
me hace amarlos, no nos hace contender. Y yo aquí quiero poner mi nombre. Así que cuando yo lea yo quiero que si usted radio escucha, usted ponga su nombre en la palabra amor. Dice, el amor es sufrido. Dice, Carlos es sufrido. Carlos es benigno. Carlos no es jactancioso. Carlos no se envanece. Carlos no hace nada indebido. Carlos no busca lo suyo. Carlos no se irrita. Carlos no guarda rencor. Carlos no se goza de la injusticia. Carlos se goza de la verdad. Carlos todo lo sufre. Carlos todo lo cree. Carlos todo lo espera. Carlos todo lo soporta. Porque el amor nunca deja de ser. Amén. Se acabarán las profecías y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. No hay tiempo, hermano. No hay tiempo. Mucha gente dice, no, yo tengo la verdad porque he hecho fuera demonios y Dios me respalda. El Señor cuando mandó a los discípulos dijo, no os maravilléis que en mi nombre echéis fuera demonios, mas os preocupáis porque vuestro nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Hermanos, vamos a rectificar. Amén. Vamos a rectificar, vamos a orarle antes de criticarlo yo a usted, antes de criticarme a usted a nosotros, medite y pida la revelación de parte de Dios y diga, Señor, revélame. Amén. Estoy bien, estoy mal. Hazme comprender tu palabra, porque tu palabra se comprende por revelación. Hermano, vamos a orar. Hay mucho de qué hablar, hermano Alejandro, pero todo tiene un principio y un final. Claro. Y vamos a ser ordenados. Amén. ¿Qué le parece si nos despedimos con una oración? Si no tiene algo más que decir, una petición, saludo o algo. No, creo que nada más recordarles a nuestros hermanos que nos pueden visitar aquí en la congregación 602 Hills, El Paso, Texas, donde pastorea nuestro pastor Emanuel Quijas, al cual los saludamos. Nuestros hermanos de la estación en Radio Victoria, recordarles que este programa está lunes y jueves a las 10 de la mañana. Los jueves nos toca participación a usted y a un servidor, hermano Carlos. Y los viernes repetición a las 7 de la tarde. Entonces, sigan orando por este ministerio. Los amamos. Amén, hermano. A todos los amamos. Hermano, también recordarles, que tenemos clases de restauración Amén. Y sanidad, hermano. Matrimonios. Extraordinarios donde está ejerciendo nuestro hermano Caballero. Restauración y sanidad donde estamos un servidor y nuestro hermano Manuel. Que estamos trabajando. Estamos trabajando paternidad donde el pastor ejerce esa. Adicciones. Muchas veces creemos que una adicción, hermano, es droga. No, hermano, hay cristianos adictos a la pornografía. Hay cristianos adictos al casino, hermano. A mentir, a apostar. Chisme. Entonces, por eso la iglesia sigue creciendo, hermano, para la honra y gloria de Dios, porque el enfoque es familias sanas. Familia, no iglesia, hermano. Familia. No iglesia. Yo le doy un mensaje de parte de Dios a todo pastor que nos va a escuchar. No es los hermanos primero, no es la iglesia, no son los bloques. Su primer ministerio es su familia. El Señor le va a tomar cuentas por su familia. Uh-huh. No puede usted cuidar la familia del hermano cuando su familia anda perdida. Y es por eso que el enemigo ha metido tanta ideología que va en contra de la familia. Amén. Y por eso la sociedad está como está. Hermanos, y si no se están congregando, si se están congregando, sean fieles. Amén. Sean fieles. Pero si usted necesita ayuda, permítanos ayudarles con sus hijos. Aquí tenemos ministerios donde podemos envolver a sus hijos, a sus guarderías, donde podemos envolver a sus niños, a sus adolescentes. Permítanos ser parte de la restauración Amén. Familiar, para que ese altar familiar vuelva a cobrar vida y el centro vuelva a ser Jesucristo en nuestros hogares.
hogares. Así que tenemos todo esto, tenemos hay muchos ministerios, próximamente, hermano. Campamento de los Kids niños Camp. Y la conferencia juvenil. Entonces todas esas actividades las comunicaremos por aquí para dejaremos que sean parte. Esto. Vamos a dejar un número de teléfono, hermano. ¿Qué le parece? Parece bien. Voy a dejar mi número de teléfono. No me sé el del pastor. Voy a dejar el del pastor. ¿Usted lo tiene? Se me hace que... Sí, claro que lo... Y usted lo da el del pastor, sí, y el suyo también. Voy a dar mi número de teléfono para cualquier información sobre clases de restauración y sanidad. Oración. Estás batallando con tu hijo, estás batallando con tu hija, un consejo, oración. Estás batallando con la droga, estás batallando con vicios. Déjanos ayudarte, déjanos ser parte de este proceso tan hermoso de la restauración. Consolar como Dios nos ha consolado, menciona en Corintios, ¿verdad? Amén. Dios nos consuela para nosotros consolar a otros. Dios nos bendice para bendecir a otros. Mi teléfono es el 505-417-505 es el área. 417-7266 con el hermano Carlos Garza para servirte. El hermano Alejandro va a estar dando el número del pastor y su número. Y vamos a terminar con una oración. Amén. El número de nuestro pastor 915 es el área 301-6562. Y el número de un servidor es de México. Pueden agregarle la iniciación +52 656 849 7981. Estamos para servirles. Oración, consejo, cualquier cosa. No duden que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia y servimos a un mismo Dios. Hermano, y no es que sea de México, es que tenemos instalaciones en México para que no haya pretextos de que no, es que no puedo. Ahí también podemos en Juaritos, sí, claro que Juárez, sí. En J-Town. Hermanos, pues vamos a despedirnos. Padre nuestro, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Primeramente, antes que gracias por tu palabra, mi Señor. Tu palabra que sea la que edifique. Gracias por la vida de mi hermano Alejandro. Gracias, Señor, por este medio. Señor, bendice a cada radioescucha, aquel que va a ir escuchando, Señor, que va a ir en su carro, aquel que va saliendo del trabajo, aquel que va a la tienda, Señor. Señor, que usted le redarguya a esa persona que está sufriendo, esa persona que busca una solución y no hay a dónde encontrarla, Señor. Háblele usted, Señor, el momento que él prenda ese radio, Señor, que se tope con una palabra poderosa, que se tope con usted mismo hablando a su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, despídanos de este lugar, mas nunca de su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.